kilometraje recorrido en este debate, señor Gonzalo. Kilometraje, ya viene de regreso ya en este debate. Don Rafael Mezquita, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Edwin, buenos días, amigos del foro. Qué gusto de estar con ustedes. Normalmente los oía cuando venía del oeste hacia Panamá en mi carro. Ya tengo un apartamentito de una recámara amueblado aquí en Panamá, así que durante este año estaré aquí en Panamá ya no sometido al tranque de 3 horas ida y vuelta entre Panamá y Chorrera. ¿Cuál sería el balance que nos podría compartir el ingeniero Mezquita luego de lo vivido el fin de semana? Que ya Lo primero que les transmito es que... de una etapa para el PRD. Sí, lo primero que les transmito es que una elección primaria tiene la característica de que te sirve como un buen ejercicio para determinar tus fuerzas y debilidades a nivel territorial, a nivel de la oferta electoral, cómo estamos en cada área, cuáles son los ajustes que hay que hacer, qué falló, qué no falló. Para eso sirven las elecciones primarias. Es un buen ejercicio de cara a las elecciones generales del próximo año, y yo esperaría, y digo esperaría porque no soy parte de ese equipo, que un equipo de compañeros se sientan a analizar circuito por circuito, corregimiento por corregimiento, distrito por distrito y provincia por provincia, a ver dónde estuvieron nuestras fuerzas y debilidades. Dicho eso, lo segundo que tengo que decirles es que el porcentaje de participación electoral para mí fue una sorpresa, a pesar de que dicen que en política no hay sorpresas, sino hay sorprendidos. Quedé sorprendido. Yo había pronosticado una participación entre 40 y 45%, obviamente de un padrón electoral del PRD de 731,000 votantes, eso es mucha gente. Sin embargo, en la elección presidencial votó, faltando 19 mesas, que todavía faltan por las estadísticas que manejo del Tribunal Electoral, la elección presidencial votó casi el 60.5% del padrón electoral. Y noto, y hago el primer comentario, disminuye la participación electoral conforme va bajando el voto territorial. ¿Qué significa eso? Que para presidente votó el 60.5%. Para diputado votó el 62.7%, más que para presidente. Para alcalde el 66.4%, más que para presidente y para diputado. Y para representante el 63.9%, un poquito menos que alcalde y casi igual que diputado. O sea que el componente local tiene un porcentaje importante en el voto, ¿verdad? Eso es una de las explicaciones del voto en blanco, no la única, al respecto de todas las teorías conspirativas y demás que se hablan alrededor del voto en blanco. Yo les voy a dar una anécdota. Hace muchos años un consultor español que trabajó en una campaña presidencial para la cual trabajé yo, me dijo, la primera conversación que tuvo conmigo fue: oye, Rafa, ¿tú sabes por qué la gente vota por un candidato? Yo le dije, dime. Digo, mira, yo he participado de tantas elecciones presidenciales y he sacado 37 razones. Ojo, 37 razones por las cuales una persona vota por un candidato. Y me las fue enumerando, ¿va? Y dándome porcentaje de cada una de esas razones. Eso significa que ese voto en blanco que muchos dicen que fue para A, que fue para B, que fue para C, es una mezcla de decisiones, una mezcla de componentes que solamente si hubiera habido una encuesta a la salida de la urna para preguntarle a la gente: ¿por quién votaste? Por fulano. Ah, en blanco. ¿Y por qué votaste en blanco? Ah, voté en blanco por esto y esto y esto. Eso sería entonces la única forma científica de poder determinar por qué la gente votó en blanco, y lo demás es pura especulación. Y por el lado del voto nulo, pues normalmente hay gente que no sabe votar, hay gente que se le va el gancho, hay gente que vota, que embarca por otro lado, y eso es normal en ciertos segmentos de la población, ese voto nulo. Pero resumo, la participación, a mi juicio, fue una participación alta. Estoy hablando de casi 439,000 personas inscritas en el PRD que fueron a votar el día domingo, que son mucho más
que cualquier número de inscritos de cualquier otro partido político en este país. Pero, En cambio democrático hay 306.000 inscritos. En el Partido Panameñista 252.000. En el Partido RM 232.000. En el Partido Bolivariana 82.000. Y en el PRD fueron a votar 439.000. Pero, don Rafael, a ver, yo le quiero preguntar algo porque interpreto dentro de su declaración minimizar lo que pasó el domingo con respecto a los votos blancos. Y los votos no es minimizar, es que yo no especulo. Claro, ni yo digo de lo que yo creo. No, esto es científico. Pero ahí es donde voy yo. Los números matan percepciones. La tercera opción más votada el domingo fueron los votos blancos. Pero y los votos esos nulos. votos blancos, pregúntele a ellos por qué votaron en blanco y entonces saque conclusiones. Entonces le consulto a usted. ¿Cuál es la interpretación que usted le da? Yo no doy ninguna interpretación porque dije que si hubiera habido una encuesta de salida de urna que le hubiera preguntado a ese voto en blanco por qué votó en blanco, entonces yo hubiera podido interpretar. Mientras tanto, no tengo ninguna interpretación. Porque lo demás es simplemente una especulación. Oiga, a ver, como dije hace un momento, con lo del domingo finaliza una etapa clave, por cierto, para el PRD. Las primarias definen ya quién es el candidato a presidente, definen varias candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. Más allá del tema de la cantidad de votos blancos y nulos, don Rafael Mezquita, la pregunta es, ¿habrá la capacidad o habrá el talento político? Porque esto que voy a decir, Rafael Mezquita lo sabe mucho mejor que yo porque lo ha vivido. El PRD puede tener una posibilidad de triunfo en el mayo de 2024. Habrá el talento político, por un lado, de José Gabriel Carrizo, ya hoy candidato a presidente de la República, y por el otro lado, el centro del PRD, de tirar todos esos puentes para recomponer las piezas de ese rompecabezas que se llama PRD. Hay varias variables en la respuesta que te voy a dar. La primera que te digo es que en esta elección primaria, a diferencia de elecciones pasadas, que no quiero ni recordarme, las declaraciones del candidato más fuerte de oposición a José Gabriel Carrizo fueron declaraciones, si bien difíciles, duras en algunos casos, no descalificadoras como se dieron en elecciones pasadas. Eso significa que fue una crítica que da lugar a que puedan haber acuerdos políticos. Es lo primero que quiero decir. Dentro del marco de la democracia, en donde todos tenemos derecho a decir nuestras opiniones, las opiniones del doctor Cristiano Adames, si bien duras, si bien críticas, no rebasaron el marco del límite con el cual uno puede llegar a acuerdos. Dos, esto no ha terminado todavía. Aquí faltan dos elementos importantes fuera del PRD que van a determinar las posibilidades electorales voy a marcar dos nada más, hay muchos más, para las elecciones del 2024. La primera, lo que va a suceder en Cambio Democrático. Rómulo Ollanivel, esa es una variable que no sabemos todavía y que va a dibujar un espacio importante en este dibujo electoral. Y la segunda variable es si el señor Ricardo Martinelli va o no va a ser candidato presidencial en las elecciones del 2024. Cuando ese escenario haya sido claro, que para mí eso tiene que ser por ley, antes del día 30 de septiembre. La ley electoral establece que el 30 de septiembre es la última fecha para la formalización de las alianzas y de los candidatos. Después de eso, solamente se vale que el candidato se muera o que se baje. Entonces, para el día 30 de septiembre nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Eso significa que después de la última primaria, que va a ser la del Partido Panameñista, que es el 23 de julio, digamos entre agosto y mediados de septiembre, se van a dar todas las conversaciones en esos 45 días entre todos los partidos políticos, entrarán a jugar todas esas reservas que se han hecho en cada uno de los partidos políticos. Y hago un paréntesis para informarles, si no lo están, que el PRD fue el partido que menos reservas hizo. A diferencia de los que muchos piensan, el partido RM hizo 274 reservas.
El Partido Panameñista, 226 reservas. El Partido Cambio Democrático, 223 reservas. Y el Partido PRD, 114 reservas. Dicho eso, todas esas reservas se hicieron, obviamente, esos 4 partidos, que son los únicos partidos que por ley tienen que ir a elecciones primarias presidenciales. Esos 4 partidos hicieron esa cantidad de reservas para tener la posibilidad de hacer alianzas después del 21 de julio. Yo estoy hablando entre agosto y septiembre. Y entonces, bueno, vendrá un mercado de oferta y demanda entre los 4 partidos de todas las posibilidades de alianza que se les ocurra a ustedes tomar en cuenta, y además el resto de la oferta electoral para ver qué posibilidades de alianza pueden haber. Yo tengo mi juicio al respecto de las alianzas, pero solamente lo diré en su momento. Pero me llama la atención, y entiendo esa última parte que en su momento se hablará de las alianzas, pero sí hay algo que me acaba de llamar la atención de lo que nos dice el ingeniero Rafael Mezquita, y es, no entendería por qué el PRD tendría que estar pendiente de lo que va a pasar en Cambio Democrático, y digo por qué reacciono de esta manera, porque si gana Rómulo Rux, él ha dicho, yo soy el candidato, y Blandón y el panameñismo prácticamente han dicho, nos vamos detrás de Rómulo Rux, prácticamente ya lo han dicho, que no van ni a preguntar qué hora es, sino que ellos van detrás de Rómulo Rux y Rux gana la primaria. Y por otro lado, Yanivel Ábrego ha dicho, si yo gano, yo me volteo y le entrego esto a Ricardo Martinelli para ir en alianza. Parece que ni en la mente de Yanivel Ábrego ni en la mente de Rómulo Rux está el PRD. Porque usted no ha incluido en ese buen análisis qué sucede si el señor Martinelli no es candidato. Y esa variable entra a decidir sobre el que sea, entra a decidir sobre todos los candidatos. Yo soy de la tesis de que si el señor Martinelli no es candidato por cualquier razón que sea, las probabilidades de hacer alianzas son menores, porque todos van a sentirse que tienen posibilidades de ganar. Don Rafael. Entonces va a ser más difícil la probabilidad de construir alianzas. Don Rafael, ¿cuál es la posición del partido, del PRD, de lo que usted ha sabido? Porque habla de alianzas, pero en el caso de que Martinelli no corra, hay una figura llamada Martín Torrijos que va a llegar a ser, capaz que usted difiere de mi punto, pero va a ser el candidato a vencer después o sumado a José Gabriel Carrizo según su análisis. Yo no me atrevería a decirte eso, no lo concluiría todavía. Aquí ahora hay dos tipos, vamos a simplificar el análisis. Hay 2 tipos de votantes. Los votantes como yo, que venimos en un partido político desde que se inscribió y que toda la vida hemos votado por la oferta electoral de ese partido. Yo he sido un militante disciplinado de mi partido, siempre he votado para presidente, alcalde, diputado y representante en plancha en la nómina del PRD. Sin embargo, la mayoría de los votantes no funcionan de esa manera. La mayoría de los votantes funcionan por el que tiene mayor probabilidad de ganar. Entonces, ahora vendrá a lo interno del PRD y al interno de todos los partidos políticos, no solamente al interno del PRD, una competencia sana, democrática, que eso es el juego democrático, a ver ese juego de las 37, te decía, razones por las cuales una persona vota por cualquier candidato, quién tiene más habilidad para enamorar al elector. En política, a nadie se le obliga a votar, tú votas, nadie está obligado a votar por nadie. La política es como el amor, me quieres o no me quieres, nadie puedes obligar a querer. Entonces, viene el enamoramiento y en el PRD habrá, entonces José Gabriel Carrizo empieza ahora una campaña para enamorar al resto del PRD que no votó por él, primero que todo, y segundo, a enamorar al resto de la población que no lo ve todavía cerca, a buscar cómo elevar esa intención de voto a favor de él y a competir con los otros candidatos, entre ellos Martín Torrijos. Fíjese bien, don Rafael, que hablando con miembros de su partido, en una conversación que tuve, me decían, hay un debate a lo interno y es votar por Martín para algunos no es traicionar al PRD. Le pregunto,
¿El miembro del PRD que le dé su voto a Martín Torrijos en las presidenciales estaría traicionando al partido? Hombre, a mí me parece que ese término traicionar no se aplica. A mí me parece que es un término que yo nunca utilizo en política. Te dije anteriormente que la política es como el amor. Tú a nadie puedes obligar a quererte. Tú a nadie puedes obligar a que vote por ti. Yo soy amigo de Martín Torrijos. Yo trabajé con Martín Torrijos. Y yo tengo una posición al respecto de Martín Torrijos. Y la digo. No tengo ningún reparo en decirlo. Yo respeto su decisión, pero yo no la comparto. Por varias razones. Y ya todas han sido dichas ya. Pero yo esperaba de él una decisión institucional, porque él fue secretario general del PRD, candidato del PRD, y él presidió un gobierno del PRD. En consecuencia, yo esperaba una decisión institucional de parte de él. Es mi comentario al respecto. Ahora, es un hecho cierto, para ir en la misma línea de la pregunta, que fíjese con seguridad el análisis que hace Rafael Mezquita y el equipo de personas que hacen análisis dentro tanto del PRD como dentro del gobierno del presidente Cortizo. La entrada de Martín Torrijos al escenario, la palabra no es que ha sacado, pero ya no se habla con tanta intensidad como se hablaba antes, por ejemplo, de otro miembro del PRD, en este caso de la diputada Zulay Rodríguez, que va de primera en la recolección de firmas por la libre postulación. La entrada de Martín Torrijos en alguna medida ha opacado ese motor que llevaba, el motor de opinión pública, me refiero, no de cantidad de firmas, y llevaba a Zulay Rodríguez. Oye, que Zulay Rodríguez va a ser candidata a la presidencia, eso le va a quitar votos al PRD. Parece que el que le va a quitar votos al PRD es Martín Torrijos. ¿Y cómo puede un partido con tanta experiencia y del tamaño que tiene el PRD cree que podrán neutralizar eso? Ya lo digo y lo repito. La única manera de hacerlo, mi querido profesor, es convocando, enamorando, proponiendo, atrayendo, acercando a todos aquellos compañeros que se sienten en estos momentos no identificados con José Gabriel Carrizo, y ahí corresponde entonces al equipo cercano de José Gabriel Carrizo, primero, hacer un gran esfuerzo al interno del PRD por acercar, por enamorar, por vincular, por dar tareas, por dar trabajo aquí a todo el mundo, que todo el mundo se sienta partícipe. Por eso José Gabriel dijo, bueno, yo voy a salir a caminar el país, voy a salir a caminar a todas las instancias del país, a comenzar a construir, a escuchar a la gente. Eso es importante en política, que todo el mundo tenga una tarea, que todo el mundo tenga una participación, si no comienzan las creatividades por ahí. Entonces, tocará entonces a José Gabriel Carrizo enamorar, llamar y convocar al PRD y fuera del PRD para, en una lucha democrática abierta, como debe ser, ser el candidato que mayor atractivo tenga para esos inscritos en el PRD y fuera del PRD. Cuando usted habla de enamorar al votante y el trabajo que debe hacer José Gabriel Carrizo, ¿quiere decir que en el PRD habría en este momento un fraccionamiento tras las elecciones Yo primarias? no hablo de fraccionamiento, hay diferencias, Leonardo, y las diferencias son, en un partido tan grande como esta, difícilmente tú vas a tener consenso en 731.000 personas. Hay diferencias y esas diferencias hay que cerrarlas, y eso es lo que le corresponde al ganador. Tirar puentes por todos lados para sumar a todos los posibles a lo interno, porque en un escenario fraccionado de 6, 5 candidatos presidenciales en el 2024, el PRD tiene muchas probabilidades de volver a... Ahora, Señor ahí, Mezquita, sí. adelante, Flor. Ayer o hasta el domingo, yo tendría que decir que efectivamente José Gabriel Carrizo, ante la presencia de la candidatura de Torrijos, Carrizo ha sido bastante cuidadoso, ha escogido muy bien las palabras, o no sé si muy bien, pero las ha escogido para no irse al choque con Torrijos, por lo menos por ahora. Lo más que ha dicho que anda hablando de torrijismo, pero no entiendo cómo le puede prohibir al hijo de Torrijos hablar de Torrijos, pero bueno, es lo más que ha dicho. Quien sí se fue de frente, de decirle poco hombre, y de decirle traidor, y decirle de todo, fue el presidente del partido,
el diputado Benicio Robinson. Y en una habilidad que usted y yo tendremos que reconocer, don Rafa Mezquita, que somos los únicos que tenemos canas en este foro ahora mismo, porque aquí parece que algunos otros se las tiñen, tendremos que reconocer que hubo una movida de Martín Torrijos que primero generó una expectativa. Voy a responder esta tarde. Y entonces estaba, le tengo que decir, don Rafael Mezquita, estábamos todos los medios de comunicación social con la expectativa y todas las salas de reacción a la espera de qué es lo que va a decir, cuál va a ser la respuesta de Torrijos. ¿Y cuán grande es la sorpresa, Melissa? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Que por qué regreso? ¿Por qué soy candidato? Porque están destruyendo nuestro país. Los jóvenes no encuentran empleo, las mujeres están desprotegidas, nuestros viejos no pueden perder su jubilación. Esto no funciona y no hay excusa que valga. Tenemos que recuperar Panamá, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Por eso regreso. Esperanzas Martín. Dio Martín Torrijos en 24 segundos una respuesta, que además había una expectativa de qué es lo que va a decir. Muchos panameños, usted lo sabe, estaban pensando, le va a decir hasta Samba Canuta a Benicio. Y se salió con esto, que tuvo un recorrido ayer hasta en los medios de televisión, en los noticieros, porque sí tenía una expectativa. Y es un poco lo que dice Rafael Mezquita, enamorar. Este anuncio, donde en 24 segundos toca una diversidad de temas, donde que toca a mucha gente al mismo tiempo, va a ser asumiendo el término de Rafael Mezquita, va a ser una campaña de enamoramiento. Sí, yo le diría, Edwin, que Benicio Robinson le habló a un segmento del PRD, segmento de base del PRD, y Gaby Carrizo le habló a otro segmento, no solamente del PRD, sino al país, porque el mensaje de José Gabriel el día que ganó no solamente era un mensaje para lo interno del PRD, sino era un mensaje para el país. Y por eso los cuidadosos de los términos de él, porque él se estaba dirigiendo al país abierto, no al PRD. Y Benicio se dirigió hasta donde yo entiendo. Yo no soy asesor de Benicio, de imagen, ni de palabras, ni nada por el estilo, pero Benicio se dirigió a un segmento interno, el más duro, el más fuerte, el más PRD, y cada uno pues segmentó su discurso hacia distintos segmentos del partido. Martín, bueno, respondió como respondió, no tengo mayores comentarios a su respuesta, pero lo que sí me ratifica es lo que dije al principio. Ahora viene entonces una fase de propuestas de acercamiento, de lo que ya dije, para ver quién es el que se va a traer el mayor porcentaje de votantes del partido y fuera del partido, porque hay que contar con la gente que está dentro del partido y los que están fuera del partido para tener posibilidades de un triunfo en el 2024. Señor Mezquita, usted es asesor de la presidencia. Yo quiero preguntarle sobre el tema de la descentralización. El presidente el fin de semana lo vimos decir que él no maneja eso y que básicamente hay que pedirle al contralor que haga los auditos correspondientes, pero yo me imagino que así como nosotros, usted ha visto las denuncias de malos manejos de los fondos de la descentralización, sobre todo en política y en la política del PRD. Que no sé qué recomendación le da usted al presidente. Sí, yo he visto algunos reportajes al respecto. No he tenido la oportunidad de entrar a fondo, esto no es nuevo. La ley de descentralización es un comentario personal. Se modificó en un momento dado durante este gobierno y se le permitió a las juntas comunales utilizar mucho más recursos para funcionamiento que para inversión. Anteriormente, en la ley original, la mayor parte de los recursos eran destinados a inversión, y no solamente inversión, sino también a darle mayores competencias a las juntas comunales. El problema, Flor, no es solamente darle recursos a las juntas comunales, sino darles competencias. ¿Qué significa eso? Te voy a dar recursos, pero ¿para qué? Administres la reparación de las escuelas, te encargues de la reparación de los centros de salud, te encargues de la reparación de las carreteras a lo interno de tu comunidad en los corregimientos pequeños. Eso significa trasladar competencias y desafortunadamente esa ley ha fallado en eso.
Entonces, ellos han utilizado los recursos en lo que les permite la ley, en pagar salario y demás. Desconozco si ha habido mal uso de esos recursos. ¿Qué significa mal uso? Desconozco si se han canalizado esos recursos a campaña política o a algunos candidatos, y obviamente en el pasado eso ha sucedido. Recuerdo muy bien hace algunos años cómo que nosotros mismos hicimos una serie de planteamientos y pudimos demostrar cómo en algunas circunscripciones habían perdón, diputados que utilizaban estos recursos disfrazados de activistas de la comunidad y que eran activistas políticos de los diputados, y eso le correspondió en su momento, como lo dijo el presidente de la República, al Contralor General de la República, hacer un informe, un audito, si esos recursos fueron utilizados por esos candidatos disfrazados de otra cosa para hacer política, y eso entonces está penado por ley, y eso hay que... Sí, pero es que el presidente Cortizo creó una ley que indica que el Contralor decide a quién audita y a quién no. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, el Contralor tiene la responsabilidad de hacer los auditos, y yo asumo y espero que los haga en esta ocasión. ¿Y las denuncias se quedan ahí en el aire? No, yo le he dicho que el Contralor tiene que hacer el audito, y eso espero que lo haga. Don Rafael, el día domingo, estando con Leonardo Greenspan en la sede de Gabriel Carrizo, uno de sus voceros nos dijo: estamos trabajando por el continuismo o la continuidad del gobierno. ¿Usted coincide con esa afirmación? ¿El gobierno de José Gabriel Carrizo, si llega al Palacio de las Garzas ya como presidente, será una continuidad del gobierno de Laurentino Cortizo? Usted sabe que estuve leyendo un libro de la política mexicana en estos momentos sobre la continuidad de Andrés Manuel López Obrador y Morena, que es un partido que tiene altas probabilidades de ganar las elecciones del 2024, con uno de dos candidatos, por la candidata Sheinbaum y por el canciller Ebrard. Y entonces decía él, este escritor, que le recomiendo, se llama Jorge Cepeda Patterson, este escritor que es un buen escritor, analista político, él decía que con estos dos habían dos matices alrededor del tema continuidad. Ebrard, que era cambio con continuidad, y la Sheinbaum, continuidad con cambio. En el caso nuestro, yo te diría que incluso esto no creo que sea materia de consigna ni nada por el estilo en política, pero yo sí te diría, yo en lo personal hablaría de cambio con continuidad. Hay que hacer cambios, hay que continuar lo que funcionó, hay que corregir lo que falló, y hay que hacer ajustes en cosas nuevas y plantear nuevas alternativas, como lo planteó José Gabriel en su discurso. Él habló de seguridades y lo dijo claramente. Después de la guerra y después de la pandemia, el mundo se ha llenado de incertidumbres, y el ser humano lo que necesita es ahora seguridad. Seguridad en el empleo, seguridad hídrica, seguridad sanitaria, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad eléctrica, en fin, seguridad agroalimentaria. Los países se están cerrando, a pesar de que estamos viviendo todavía los efectos de la globalización, pero después de la pandemia y de la guerra nadie me va a negar que los países se están asegurando a lo interno comida, agua y energía eléctrica. Bueno, eso es lo que el candidato José Gabriel Carrizo prometió y ofreció la noche de su mensaje. Vamos a tener que fortalecer el mercado interno, vamos a tener que fortalecer nuestras fuentes de comida, agua y energía eléctrica, porque de afuera cada día van a llegar menos. No. Ingeniero Rafael Mezquita, gracias por habernos dado este tiempo, muy amable. Con mucho gusto, don Edwin, a las órdenes. Buenos días. Gracias, que esté bien. 8 en punto de la mañana.